Listo, pues yo creo que podemos darle inicio. Entonces, pues bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos presentando pues la gran sesión de neurocirugía que estamos haciendo semanalmente por nuestro programa de neurocirugía de la Universidad del Bosque. El día de hoy traje como invitado al doctor Jaime Segura, que tuve pues el placer de conocerlo este año en un curso de la AO Spine. Y pues el doctor Segura trabaja actualmente en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, en la Clínica Nueva Lago y adicionalmente también trabaja en la Clínica del Country. Es ortopedista de San Rafael y tiene tiene fellow de columna de la Universidad del Bosque y fellow de columna de la AO Spine. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor para que empecemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Realmente es un honor poder estar aquí con ustedes y te agradezco mucho la invitación, Camila. Este es un tema un poco árido y que requiere una mente un poco retorcida para poder asimilarlo y poder disfrutarlo un poco. Entonces espero que les pueda transmitir algunos mensajes claros sobre cómo evaluar los pacientes, cómo tratarlos. Digamos, esto es apenas un abrebocas, pero de todas maneras es un tema bastante extenso. Bueno, aquí pues las entidades que ya mencionaste en las que trabajo en la Clínica Nueva del Lago, hago parte del servicio de neurocirugía como cirujano de columna. En San Rafael hago parte del servicio de ortopedia. Y lo primero que quiero mostrarles es este cuadro donde observamos diferentes clases de deformidades. Fíjense que arriba a la izquierda ustedes ven una curva amplia con gran rotación, con una curva torácica en la parte proximal, con descompensación del tronco. Esta es una idiopática. Aquí ustedes ven una escoliosis de tipo degenerativo, cuyo ápex usualmente está en esta zona, en la zona entre L3 y L4. También tiene rotación, pero suele ser más alrededor de la zona del ápex. Y aquí pueden ver, se me fue esto adelante, un paciente con hipercifosis, además de tener escoliosis. Aquí otro con secuelas de una espondilodicitis que tiene una espalda plana. Digamos, esas podrían ser las deformidades que consideráramos primarias en el adulto. Y en la parte de abajo, aquí ven un paciente con insuficiencia renal, con una fractura tratada quirúrgicamente, cuyo tratamiento fracasó. Aquí ven otro paciente con una escoliosis del adulto, intervenido en una primera instancia desde L4 hasta S1, posteriormente por enfermedad del segmento adyacente lo intervienen, y miren cómo continúa la deformidad, las cajas se han salido, el plano sagital no está bien. Y aquí tal vez una de las situaciones más corrientes, que es la artrodesis del segmento lumbosacro por un problema degenerativo, en donde, si ustedes se dan cuenta, el paciente ha quedado totalmente plano. Entonces, en este renglón de abajo, por llamarlo de alguna manera, están las deformidades iatrogénicas, que son las que desafortunadamente se están presentando con más frecuencia cada vez en nuestra consulta. Esto es una realidad. Es decir, los pacientes no solo tienen hernias de disco, no solo tienen canales estrechos, sino que tienen un conjunto de problemas, y todos ellos tienen en común que tienen el esqueleto maduro y que muchos de ellos tienen deterioro de la calidad ósea y que tienen deterioro de la capacidad de respuesta del organismo, es decir, tienen una fragilidad ante la patología y ante los tratamientos. Entonces, aunque el tema se llama escoliosis del adulto, y si ustedes buscan artículos lo van a encontrar como escoliosis del adulto, hoy se prefiere hablar de deformidad de la columna del adulto. ¿Por qué? Porque es un complejo, como mostré hace un momento, de diferentes situaciones que afectan a la región toracolumbar y que causan problemas importantes.
Se trata entonces de una deformidad en 3 dimensiones, donde la desviación coronal es mayor. Camila, una pregunta. ¿Ustedes están viendo el puntero cuando yo lo uso? Sí, doctor, el puntero se ve. Sí, Ah, señor. perfecto. Ok, listo. Entonces, eh, la escoliosis tiene la característica de ser una deformidad en 3 planos, pero tiene 2 características principales, que son desviación lateral de la línea media, es decir, las vértebras se alejan del eje del cuerpo en el plano coronal, y hay rotación vertebral. Entonces no se puede hablar de escoliosis. Y digamos que 2 de las frecuentes que enfrentamos en el adulto son la que va progresando, que viene de la adolescencia y va progresando aún después de que el paciente ha madurado esqueléticamente, y la otra que se llama de novo o degenerativa, que algunos llaman discogénica y que está asociada a cambios degenerativos en la columna lumbar principalmente. Digamos que se ha calculado que la prevalencia de las deformidades en el adulto mayor de 60 años llega a superar el 60%, y llega a ser más importante este tema que la escoliosis de los niños o de los adolescentes. Así que es un tema que no podemos despreciar. Un primer intento de clasificación lo hizo Max Evy en el año 2005, y entonces habló de que la escoliosis del adulto, cuyo requisito es que el esqueleto esté maduro, se podría dividir en 3 tipos. Una, la degenerativa, que es la que les mostré en esa radiografía, la del adolescente, que era la que estaba en el lado izquierdo, y una tercera, secundaria, bien sea a ubicuidades pélvicas, acortamientos, a enfermedades neuromusculares o problemas congénitos, y una 3B asociada a problemas metabólicos óseos como la osteoporosis. Más recientemente Lenke y las agrupó de esta manera. Entonces fíjense que aquí hay 8 grupos, y ya él habla de degenerativas, de idiopáticas, habla del imbalance sagital y atrogénico, habla de la cifosis de la unión, es decir, arriba de una fusión que hemos hecho, la cifosis postraumática, la cifosis patológica, la asociada a enfermedades metabólicas y otras. Es decir, es un tema extenso, múltiples causas, pero vamos a tratar de entender un poco de la historia natural de las más frecuentes. Entonces, la escoliosis de novo degenerativa se define como una curva de más de 10 grados en un paciente, de nuevo, repito, esqueléticamente maduro. Usualmente aparece después de los 40 años, en promedio la mayoría de los pacientes consultan a los 70 años, y dependiendo del valor angular que utilicemos, si utilizamos 10 grados, pues su prevalencia llega a ser 64%, pero si buscamos curvas de más de 20 grados, entonces ya esto disminuye. Su característica es que el ápex se localiza generalmente entre L3 y L4. Aquí ustedes ven cómo, perdón, cada vez que toco la pantalla paso la diapositiva. El, la paciente en la segunda década de la vida tenía una curva de 10 grados, y en la tercera década de la vida ya tiene una curva de 22 grados. Es la misma paciente en un seguimiento en el largo plazo. La flecha está al revés para manifestar que muchas veces el paciente llega en esta situación de la derecha, pero partió de la situación de la izquierda. Entonces no se olviden que aunque el esqueleto esté maduro, las curvas pueden aumentar. Y al compararlas con las idiopáticas, estas degenerativas suelen aumentar entre 1 y 6 grados por año. Curiosamente, las izquierdas tienden a progresar más que las derechas, y ambas progresan más en promedio que lo que progresa una escoliosis idiopática en la vida adulta. ¿Cuáles son los criterios de riesgo para progresión? Un ángulo de Cobb mayor de 30 grados, una rotación de la vértebra apical, es decir, la vértebra del vértice de la deformidad, que sea mayor de grado 2, una laterolistesis mayor de 6 milímetros, y cuando el ápex de cuando la línea entre las crestas ilíacas está más localizada sobre L5 que sobre L4. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, se habla de que hay una deformidad tanto en el plano sagital como en el plano coronal,
que por un fenómeno de inestabilidad degenerativo termina convirtiéndose en una escoliosis asociada a cifosis, que va progresando dependiendo de la falla de los tejidos blandos y de las articulaciones, porque como habíamos mencionado, los pacientes tienen deterioro de su calidad ósea. Esto va llevando a estenosis y en el medio del conjunto, pues ahí están los síntomas: el dolor, la claudicación, la alteración cosmética y el deterioro neurológico. Si lo quieren mirar de otra manera, entonces hay pequeños cambios en la postura que producen una rotación del cuerpo. Los músculos tienen que incrementar su actividad para oponerse a ese fenómeno de rotación. Hay un fenómeno de compresión mayor sobre la columna que termina produciendo mayor presión y deterioro de los discos intervertebrales y lleva a pérdida de la altura discal. Y esto va a afectar las articulaciones facetarias. Se va a producir una artrosis de los elementos posteriores y va a venir el fenómeno de la estrechez y de las alteraciones sobre el cuerpo vertebral. Ahora, ¿esto qué significado clínico tiene? ¿Qué tan importante es esta enfermedad? Porque hace 20 años, cuando yo era fellow, no era tan frecuente ver pacientes con escoliosis del adulto en los consultorios, pero hoy, 20 años después, sí lo es. Entonces, aquí tienen ustedes literatura, tanto norteamericana como europea, en la cual se demuestra que los pacientes que no han sido operados, que tienen una escoliosis del adulto, al ser comparados con pacientes de su misma edad, con patologías diferentes como hipertensión, EPOC, problemas de falla cardíaca, tienen indicadores de calidad de vida inferiores a los de esos pacientes. Incluso la salud mental de estos pacientes también se ve afectada en los cuestionarios y más de un tercio de ellos tienen depresión, ansiedad y alteraciones del comportamiento. Estos artículos al final lo que hablan es de la trascendencia que tiene para los pacientes esto y que al ser comparados con otras enfermedades a los que los sistemas de salud pública les prestan mucha atención y crean programas para paciente crónico, pues la idea es llamar la atención y decir, bueno, estos pacientes con deformidad realmente también necesitan ayuda porque están en problemas. ¿Cómo se presenta este paciente? A diferencia del paciente de la escoliosis del esqueleto inmaduro, la de los niños o la de los adolescentes que usualmente no duele, en los pacientes adultos el cuadro se caracteriza generalmente por dolor axial entre el 60 y el 80% de las veces. El dolor se puede localizar a la altura del ápex o se puede localizar en la parte distal de la curva, dependiendo de qué tanta degeneración haya de los segmentos lumbares bajos. Pero otra característica es que hay dolor radicular y generalmente es un cuadro polirradicular y hasta resulta más frecuente este tipo de síntoma que la claudicación neurogénica. Si el dolor se localiza en la extremidad que está en el lado de la concavidad, usualmente se debe a estenosis foraminal, y cuando se localiza en la extremidad de la convejidad, puede ser por tracción radicular o por alguna hernia discal que haya aparecido en ese sector. La claudicación de estos pacientes tiene la característica de que no mejora al inclinarse hacia el frente. Solo mejora cuando el paciente se sienta y logra apoyar los brazos sobre una silla que tenga apoyabrazos, o cuando están usando caminador o bastón se apoyan sobre ellos. En los adultos más jóvenes generalmente hay dolor axial y muchos consultan por los cambios cosméticos que les producen la alteración del tronco. Bueno, ¿qué hay que evaluar desde el punto de vista clínico? Hay que hacer una historia clínica muy completa, preguntar la edad de aparición para poder saber si se trata de una idiopática o de una degenerativa, qué síntomas tiene el paciente, antecedentes relevantes aparte de la diabetes, la hipertensión y todas estas patologías que van alterando y volviendo más alto el índice de fragilidad.
también antecedentes de tabaquismo y de osteoporosis, porque en un momento dado, si el paciente debe ser llevado a una cirugía, estos factores pueden llevar a no unión, a falla del instrumental y a resultados pobres. ¿Qué hay que ver al examen físico? ¿Cómo está balanceado el tronco? Entonces, eh, con una plomada se determina desde el centro de la cabeza, se deja caer y se observa la relación que hay entre esa línea de la plomada y el pliegue glúteo del paciente. Se mira en el plano sagital cómo está el paciente, como en este caso que se ve inclinado, y hay que mirar muy bien, fíjense, esta paciente está inclinada hacia la derecha, ¿sí? Tiene los hombros desnivelados y ustedes miran acá y tiene las rodillas, muestran claramente que hay un acortamiento. Todos estos son factores fundamentales de analizar en el preoperatorio, porque muchos de los problemas que vemos en el postoperatorio están relacionados con que no fuimos capaces de identificar estas situaciones y de haber acondicionado previamente al paciente con un programa de fisioterapia que corrigiera las retracciones. Aquí el caso de la paciente con escoliosis del adulto de tipo idiopático, fíjense la asimetría del pliegue del talle, fíjense que los hombros están bien compensados. Al hacer la maniobra de Adams se observa la jiba, la hacemos tanto desde el frente como desde la parte posterior. Y ahí se observa la deformidad rotacional que acompaña a la curvatura. La evaluación radiográfica incluye observar una radiografía panorámica, que idealmente debería incluir la cabeza. En nuestro medio a veces nos pasa como aquí, que nos cortan la cabeza o a veces nos cortan las cabezas de los fémures y quedamos en problemas. Y vemos radiografías en inclinación que nos van a permitir saber qué tan flexible es la curva, qué tanto corrige, y si los discos de la parte distal a la curva son móviles, para ver cómo se iría a comportar durante una corrección. ¿Cómo medimos el ángulo de Cobb? Que es algo que nos cuesta trabajo. Cuando estamos empezando, trazamos líneas paralelas a los platillos vertebrales. Tratamos de determinar cuál es la vértebra límite superior, que es la que está más inclinada hacia la concavidad de la curva. Las dos rayas azules indican la zona torácica principal. Recuerden que dividimos la columna en una zona de T1 a T5 como torácica proximal, una zona torácica principal de T5 a T12 y la zona toracolumbar lumbar de T12 a S1. Entonces, de nuevo, escogemos las vértebras que converjan hacia un mismo punto, como las vértebras límites de la curva, y hacemos lo mismo en la zona toracolumbar-lumbar. Estas curvas del adulto generalmente tienen una curva que en la literatura figura como una curva fraccional o una curva lumbosacra, que generalmente se forma entre L4, L5 y S1, que también hay que medirla. Miramos el eje sagital vertical y tomamos las medidas, bien sea con el goniómetro o con alguna de las aplicaciones que hay disponibles actualmente. Y ahí tenemos los valores angulares. Idealmente deberíamos utilizar este tipo de estudio donde el paciente está de cuerpo completo. Esto es con un sistema que se llama EOS, con el que cuentan los europeos. Sin embargo, es un sistema que, si bien ahorra exposición a la radiación, pues es muy costoso el equipo y por eso no es fácil tener acceso a él. Pero esto es lo que nos permitiría saber cómo está la columna, cómo están las extremidades, cómo está el balance del paciente, cómo está la cifosis, la lordosis y demás. Hasta aquí creo que todo va claro, ¿verdad? Ok. Sí, señor. ¿Qué otras situaciones se presentan en el día a día? Pacientes que tienen curvas pequeñas en el plano coronal, pero que tienen espondilolistesis, por ejemplo. Entonces, si el paciente consulta por un cuadro radicular y lo estamos evaluando y vemos esta situación de listesis, aparte de las radiografías con inclinación, que además debo aclarar que se toman con el paciente acostado,
para quitar el efecto de la carga y ver qué tan flexible es la curva. Entonces, en estas situaciones se hacen radiografías dinámicas y ustedes pueden mirar cómo en extensión prácticamente se corrige la pequeña listesis y en flexión aumenta ligeramente y aparece una listesis en la parte distal, en el E5-S1. Todo esto es importante tenerlo en cuenta al momento de planificar un tratamiento quirúrgico. Y aquí es donde se empieza a complicar la situación, porque entonces aparecen una serie de medidas, ángulos, parámetros y demás. ¿Qué es lo importante? Uno, evaluar cómo están los hombros, porque muchas veces al corregir el paciente, si nos equivocamos, los hombros pueden quedar desnivelados. Segundo, hay que mirar la armonía entre las curvas y hay que mirar los parámetros espinopélvicos. Y en el plano coronal hay que ver el radio o la distancia que hay entre la línea vertical del sacro y la vértebra apical. Son algunas de las medidas que hay que tomar. En cuanto a los parámetros espinopélvicos, entonces ustedes ya todos están familiarizados con ellos. Son parámetros que están determinando cómo va a ser nuestro edificio. Si ustedes consideran el cuerpo humano como una edificación, los edificios se construyen desde el piso hacia el techo, ¿cierto? Y la forma que va a tener la columna va a depender del ángulo en el que esté orientado el sacro con respecto a la pelvis. A ese ángulo se le llama incidencia pélvica. Se mide desde el centro de giro de las cabezas. ¿Por qué? Porque la pelvis actúa como una circunferencia que rota sobre las caderas y puede ir hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Entonces, el primer componente del ángulo es esta línea entre las cabezas del fémur y el centro del platillo vertebral, y el segundo componente del ángulo es una línea perpendicular al platillo de este uno que nos va a indicar la orientación que tiene el sacro. ¿Por qué es importante este ángulo? Porque a partir de él, la columna se desarrolla y va a requerir más o menos lordosis dependiendo del tamaño que tiene el ángulo. Los ángulos adicionales que ven ahí, que son el pelvic tilt, nos indican la orientación de la pelvis con respecto a las cabezas del fémur. Entonces, pueden estar aumentados o disminuidos, y la inclinación sacra, que es con respecto al piso, también nos va a indicar cómo se están comportando los mecanismos de compensación que pueda tener el paciente. Aquí ven ustedes los valores angulares que son aceptados, y aquí una fórmula con la que seguramente ya están familiarizados, y es que como son ángulos complementarios, la incidencia pélvica es igual a la sumatoria de pelvic tilt con el sacral slope. ¿Qué quiere decir? Que cuando un paciente tiene el pelvic tilt aumentado, el sacral slope va a ser menor, pero la incidencia pélvica siempre se va a mantener constante desde que el paciente alcanzó la madurez esquelética. Para entender un poco mejor por qué es importante la incidencia pélvica, entonces en la izquierda ustedes ven un paciente con una incidencia bajita y tiene una curva lordótica pequeña, ¿sí ven? Aquí a la derecha el paciente tiene una incidencia pélvica alta y tiene una lordosis mucho mayor. ¿Por qué? Porque al final, si el sacro está más horizontal, la incidencia pélvica va a ser mayor y usted va a necesitar una lordosis mayor, una cifosis mayor, para mantener la cabeza centrada con respecto a la pelvis. En la situación contraria, donde hay una incidencia pélvica pequeña, se necesita una curva lordótica pequeña y una curva cifótica pequeña en la porción torácica. Y al fin de la evaluación, fíjense que llevo como unos 3 o 4 minutos hablando de parámetros espinopélvicos, pero esto es parte de la evaluación radiográfica que hay que hacerle al paciente en la consulta. Al final hay que saber si el paciente se encuentra balanceado, es decir, si la el eje sagital vertical se encuentra pasando por la esquina posterior-superior del sacro, entonces el paciente está compensado. Esto se toma desde C7, aunque
Hay trabajos que hay autores que quieren medirlo, incluso incluyendo la porción cervical, y entonces se puede medir desde C2 o desde el mediato auditivo externo. Hay situaciones en que por degeneración se va perdiendo la lordosis, se va aumentando la cifosis y la línea de la plomada cae un poco adelante, pero el paciente está en una situación compensada porque es capaz de mover sus caderas hacia atrás. Fíjense que aquí el pelvic tilt, que sería este ángulo de acá, entre la vertical y el centro del sacro, está aumentado, a diferencia de lo que hay aquí, porque la pelvis está yendo hacia atrás, pero aún logra mantener el eje dentro o por detrás de las cabezas femorales. Y hay otra situación en la que el paciente está definitivamente desbalanceado, donde este eje vertical se aleja de la esquina postero superior, a pesar de que hay un aumento del ángulo de inclinación de la pelvis. Entonces, cuando acaben de hacer su consulta y haber visto el paciente con su radiografía panorámica, esta es la fotografía de la aplicación Sagittal Meter, que la pueden descargar fácilmente, entonces, y que facilita mucho la vida. Entonces, este paciente tiene incidencia pélvica de 45, tiene un pelvic tilt de 29, es decir, está aumentado. Fíjense que aquí nos dice que en teoría debería tener 9 o más o menos 6. Es decir, está haciendo retroversión para tratar de compensar una situación en la que la lordosis entre L1 y S1 es de 20 grados, y fíjense que toda ella se está dando entre L4 y S1 porque toda esta zona está completamente plana. Fíjense que en este caso, la curva coronal, la escoliosis, realmente tiene un ángulo pequeño y no es un gran problema para el paciente. El problema real es esto, que tiene sueltos los conectores, tiene las cajas que le pusieron salidas, que se migraron hacia el canal y le están produciendo compresión radicular y paresia en el miembro inferior izquierdo. ¿Qué otras imágenes utilizamos? Tomografías para identificar si hay osteofitos, si hay fusión, resonancias para poder saber qué tanta estrechez hay o si, como en este caso, hay una hernia de disco, y ocasionalmente usamos gammagrafías, no tanto para buscar qué ocurre dentro de la curva, sino sino para identificar otras fuentes de dolor, como pueden ser las articulaciones sacroiliacas, por ejemplo, o para corroborar cuál de todos los segmentos degenerados tiene una carga metabólica aumentada. Así que al final de la evaluación, uno debe tratar de saber cuál es la fuente del dolor. Si el paciente tiene un dolor discógeno, un dolor facetario, si tiene un dolor radicular por estenosis en la concavidad, si tiene un dolor radicular por tracción o por hernia de disco en la convejidad, si es que le duele porque tiene una inestabilidad, o si la descompensación es tan severa que adicional a todo esto tiene una fatiga muscular porque el tronco se le ha ido colapsando, porque está descompensado tanto en el plano sagital como en el coronal. Ok, esta ya la vimos, esta también. Entonces, el problema es que no hay un sistema de clasificación. Las dos anteriores eran clasificaciones etiológicas. La dificultad es encontrar una clasificación que permita agrupar las curvas y tomar decisiones con respecto al tratamiento. Entonces, Schwab en el 2005 reportó parámetros como el pelvic tilt cuando estaba elevado o la SBA cuando estaba alejada más de 4 centímetros, estaban claramente relacionados con mayor dolor y con pobres resultados en los índices de calidad de vida. Lo mismo, la desproporción entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar estaba asociada también a este problema. Entonces, ustedes ven el artículo, es clásico, pero digamos, uno la usa y dice, listo, tengo una curva toracolumbar lumbar sin una deformidad coronal muy importante, que tiene dos cruces de discordancia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, tiene dos cruces de descompensación global porque tiene la SBA muy alejada y tiene el pelvic tilt muy aumentado. Claudio Lamartina, italiano, diseñó esta clasificación en donde él trata de correlacionar el segmento degenerado que está produciendo los síntomas y el balance de la curva
para tratar de encontrar. Entonces dice, bueno, si el síntoma, por ejemplo, si la vértebra apical está en L3 y el paciente tiene síntomas de L5-S1, por ejemplo, y está bien balanceado, pues hay que tratar solo L5-S1. Y así sucesivamente va correlacionando una cosa con la otra, y obviamente los pacientes que tienen deformidades más severas, con pérdidas del balance sagital y coronal, pues van a requerir tratamientos más agresivos. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento no quirúrgico? Como vimos hace un rato, estos pacientes tienen pobres índices de calidad de vida comparados con otras patologías, y al ser tratados en forma conservadora, realmente hay muy poca evidencia que, nos permita ir a favor de alguna de estas intervenciones, como la fisioterapia, la quiropraxis, el uso de ortesis, bloqueos. Fíjense que todo dice indeterminado. No es que no podamos tratar y no debamos intentar tratar a los pacientes. Generalmente los que mejor responden son los que tienen deformidades más pequeñas y que tienen problemas clínicos menos graves, estenosis menos severas. Al comparar tratamientos conservadores versus quirúrgicos, a 2 años de seguimiento, se observó que no había mejoría con el tratamiento conservador, y que con el paso del tiempo los pacientes demostraban deterioro en los índices de calidad de vida. Entonces, pues se nos abre una compuerta muy grande, y si somos cirujanos decimos, uy, qué maravilla, estos pacientes son de operar. Pero no es tan maravilloso, porque ya vamos a ver que es una patología que tiene muchos dificultades, muchos problemas. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, la primera indicación es el dolor que no haya tenido respuesta al tratamiento conservador. Fíjense que en los niños la magnitud de la curva y la madurez esquelética determinan cuándo tiene indicación una cirugía o no. Aquí realmente es el dolor, porque es el síntoma cardinal, el dolor axial o el dolor radicular. En cuanto a la curva, si la curva lumbar tiene más de 30 o 40 grados o muestra 6 milímetros de laterolitesis, en la primera consulta, estas serían indicaciones para pensar en operarlo. Si en el seguimiento de la curva uno ve una mayor de 10 grados y un aumento de la luxación mayor de 3 milímetros asociada a síntomas, eso también constituye una indicación. Y pacientes que afortunadamente son los menos frecuentes, que puedan tener deterioros neurológicos progresivos, especialmente cuando hay estenosis severas asociadas a listesis. ¿Qué opciones de tratamiento hay? Entonces fíjense que aquí les propongo 2 columnas. Uno tendría que pensar primero en la estenosis y luego en la deformidad, ¿cierto? Para la estenosis uno puede hacer descompresiones solas, puede hacer descompresiones y artrodesis sin instrumentación, solo con injerto, o artrodesis instrumentadas. Para la deformidad se pueden hacer artrodesis solas sin hacer mayores correcciones, o corregir la deformidad y combinar con lo de la izquierda, haciendo descompresiones, corrigiendo la deformidad, hacer cirugías anteriores y posteriores. Y en la parte de abajo, pues viene la otra circunstancia a considerar, y es que la cirugía puede ser abierta, puede ser de mínima invasión, o puede ser una cirugía híbrida, donde se hace un abordaje pequeño en la columna anterior, generalmente para abordaje lateral o para ALIF, y se hace una cirugía convencional en la parte posterior. Entonces, ¿cómo escoger todos esos tratamientos? Y aquí empieza a volverse un poco más difícil. Entonces, este es un artículo clásico de Lenke y Fernando Silva, publicado ya hace 10 años, donde ellos proponían mirar los síntomas: claudicación neurogénica, dolor, la presencia de osteofitos, la laterolistesis, el ángulo de Cobb, si había o no cifosis lumbar y si había un balance alterado de la columna, y fueron creando diferentes niveles de diferentes niveles de tratamiento. Entonces, resumiendo, cuando el paciente no está muy descompensado y el síntoma es dolor, se puede hacer una descompresión pura, se puede hacer una descompresión más artrodesis corta, y en la medida en que se va volviendo más complejo,
vamos llegando al nivel 6, que es el que requiere osteotomías y artrodesis adicionalmente. Entonces, algunos ejemplos. ¿Cuándo hacer descompresión? Si hay claudicación por estenosis del canal, si hay algo de osteofitos anteriores que estabilizan la columna y que no van a permitir que la curva siga progresando, si el balance sagital y coronal son razonables, o sea, si el paciente no está muy descompensado, si tiene poco dolor lumbar y la curva es menor de 30 grados, entonces, como en este caso de un paciente de 73 años que tiene un dolor radicular asociado a una hernia de disco, entonces se le hizo un abordaje de Wilks y se le hizo una disectomía pura y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Se le quitó el dolor radicular, continuó con dolor lumbar después, cambió de médico y un colega muy famoso le hizo un tratamiento percutáneo de risolisis asociada a espaciadores interespinosos y hasta ahora el paciente va bien. No es la norma hacer ese tipo de procedimientos, pero piensen que son pacientes que ya son mayores con deterioro de la calidad ósea y que a veces no toleran cirugías grandes. Descompresión e instrumentación, cuando la curva es menos de 30 grados, menos de 2 milímetros de subluxación, si no ve uno osteofitos anteriores en el área de la descompresión que vayan a estabilizar, entonces se puede hacer una descompresión y una artrodesis, como en este caso de una paciente de 85 años que tenía una escoliosis muy leve y tenía un plano sagital razonable, entonces pues se decidió no hacerle una cirugía con abordajes laterales, cajas y demás, y se hizo un tratamiento casi que convencional. Ahora, esta paciente, por ejemplo, tiene una curva relativamente pequeña en la región lumbar, tiene una espondilolistesis, que en las radiografías laterales que no tengo acá en las dinámicas se veía inestable, y con una curva muy flexible. Entonces, a esa paciente se le hizo un tratamiento anterior y posterior. Y fíjense que si uno mira la imagen es como frustrante, ¿no? Porque quedó lo mismo con tornillos y con cajas. Y con un plano sagital adecuado. Aquí no se pudieron poner tornillos porque tenía una hipoplasia muy grande de los pedículos y se decidió confiar en la caja. Y curiosamente la paciente evolucionó muy bien. ¿Por qué evolucionó bien? Algún amigo mío me dijo alguna vez, porque usted es muy suertudo. Pero si ustedes se dan cuenta, el eje vertical tanto en el plano sagital como en el plano coronal, están bien alineados y tiene una curva sagital parecida a la que ella tenía antes de operarse. Fíjese que se le preservó el segmento L5-S1. Si la estenosis es severa y hay pérdida del balance leve y hay subluxación y además hay hipercifosis torácica, como puede ser este paciente, que es el suegro de un colega muy querido, neurocirujano, que me lo trajo y lo operamos los dos. Entonces, fíjense que la curva realmente no es una curva demasiado grande, sí tiene una descompensación ligera hacia la izquierda, y el plano sagital por el proceso degenerativo tiene una disminución de la lordosis y tiene una diferencia entre la incidencia pélvica, que es de 50, y la lordosis lumbar, que es de 24, son 26 grados. Entonces tiene una descompensación moderada. Aquí hay un algoritmo que ahorita lo vamos a ver, donde uno mira si el paciente tiene la línea sagital vertical en más de 6 centímetros o no, si tiene el pelvic tilt elevado o no, si tiene una desproporción entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica menor de 30 grados, si tiene hiporcifosis torácica o no, y los clasifica como un paciente tipo 2 que podría hacérsele una cirugía de mínima invasión. Esta es su resonancia con una estenosis más foraminal que central, con síntomas de varias raíces, especialmente hacia el lado derecho, y al final decidimos solo tratar la curva lumbar, logramos un poco de compensación coronal, logramos mejorar la relación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, lo cual es muy satisfactorio, y el paciente ha evolucionado en forma adecuada. Pacientes entonces en el tipo 5, que tienen hipercifosis torácica y ya tienen una descompensación coronal y pérdida del balance global,
pueden ser estos, ya con curvas más severas, ¿cierto? Y entonces no solo hay que involucrar la zona lumbar, sino que hay que extender la artrodesis hacia la columna torácica, tratando de preservar la lordosis y de obtener una buena fusión. Esta en particular, por ejemplo, este es un caso de hace unos 12 años. Realmente uno la ve y está, clínicamente se le ve algo de lordosis, pero miren que está muy plana y seguramente en algún momento habrá que revisarla, pero también se puede presentar esto, que usted tenga una doble curva. Aquí es difícil saber cuál es la radiografía lateral, que es esta de la izquierda, y cuál es la coronal que tiene esta doble curva, y pues hay que incluir las dos curvas. Aquí otra paciente con una cifosis congénita, con una deformidad focal, ¿sí? Y aquí una paciente totalmente plana con una deformidad global. Estas dos tipos de situaciones generalmente requieren osteotomías para poder resolverlas. Entonces, miren aquí una paciente, que era la que les había mostrado en la primera diapositiva, con esta curva, con esta laterolistesis, cuyo plano coronal logramos corregir. Fíjense que aquí dice cirugías totales 11, para poder llegar al final a esto, con un sistema de doble barra, fijación a la pelvis, después de haberle hecho 2 osteotomías de sustracción de pedículo, porque la primera no funcionó, y al final logramos en el curso de 10 años tenerla más o menos bien. Esta paciente tuvo lesión vascular por la vía anterior, diferentes complicaciones, entonces no es sencillo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para el planeamiento? ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Entonces, uno, mantener la columna alineada, que eso no siempre significa corrección. Acuérdense la paciente que les mostré de los XLIF, que no se le corrigió mucho la curva, pero tuvo un resultado clínico muy satisfactorio. Biología, entonces siempre hay que aportar injerto, ojalá tanto anterior como en la columna anterior como en la columna posterior, una construcción estable y tratar de mejorar la función del paciente. Y entonces aquí es donde se conjugan la función del paciente y la alineación, y donde vienen los parámetros que Schwab determinó que tenían relación con pobre resultado postoperatorio. Entonces, el eje sagital vertical nos debe quedar en menos de 5 centímetros de la esquina posterior superior del sacro. El ángulo de inclinación de T1 nos debe quedar en menos de 13. El pelvic tilt debe ser menor de 25. Es decir, hay que poner la pelvis otra vez adecuadamente orientada para reconstruir bien la lordosis y que el paciente no esté usando mecanismos de compensación. Que la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar no sea superior a 9 grados, y que al hacer la suma aritmética de la incidencia pélvica, la lordosis lumbar y la cifosis torácica, no tengamos más de 45 grados. ¿Cómo escoger los niveles? Esto es una parte compleja. Todas estas cosas que estamos hablando darían para cada uno para tener un seminario. En general, las curvas degenerativas de los adultos son de tipo lumbar, como ven aquí. Entonces, generalmente uno busca cuál es la vértebra límite superior, cuál es la vértebra neutra que hay arriba, es decir, la que no tiene rotación de los pedículos, y generalmente cuando usted para en la última vértebra que hace parte de la curva, como haría de pronto en una escoliosis idiopática en la parte alta, digamos que hay tendencia a que el resultado sea pobre. Ya entre escoger T10, T11, incluso algunos están hablando hoy en día de T9, creo que es más cuestión de mirar el balance general del paciente. ¿Qué hacer con la columna? Si vamos por anterior o por posterior. Por posterior, ¿qué se puede hacer? Se puede liberar un poco la curva con facetectomía, se pueden hacer descompresiones. Acuérdense que estos pacientes van por estenosis del canal. Se puede hacer desrotación con los tornillos, se puede hacer traslación con las barras, con los injertos. Es decir, tenemos una herramienta poderosa que está transfixiando las dos columnas, que nos permite hacer todo eso. Aquí una foto de un colega muy famoso que me la regaló, y por eso la pongo aquí. Ustedes la han visto en su Facebook, mostrando la cirugía de mínima invasión y la cirugía tradicional, que podría ser parte de un esquema híbrido, como les mencionaba hace un momento.
por vía anterior, ¿qué se puede hacer? Liberar la curva, liberando los discos, los ligamentos, hacer descompresiones indirectas cuando con las cajas levantamos la altura del espacio discal y logramos abrir los forámenes, logramos nivelar coronalmente el paciente, restaurar el plano sagital, hacer buena fusión. eh, Esas son las ventajas, maneras de hacerlos, ALIF, SLIF. Algunas veces necesitamos cajas hiperlordóticas para construir la lordosis. Y aquí vienen los algoritmos de tratamiento que les pueden sonar muy confusos, pero que al final lo que tratan de ver es si el paciente está en una situación relativamente favorable en cuanto a la compensación del tronco o en una situación muy desfavorable porque tiene una curva muy rígida. Estos fueron diseñados para decidir si se podían hacer cirugías de mínima invasión o cirugías abiertas, pero a mí me gusta usarlos no tanto pensando en mínima invasión, sino en qué clase de paciente está uno enfrentando, qué tan difícil va a ser corregirlo o no. Y esto, por supuesto, ha evolucionado y se ha vuelto un poquito más complejo. Fíjense que aquí, en un artículo más reciente, que están las clínicas neuroquirúrgicas de Norteamérica de 2018, el algoritmo ya no divide los pacientes en 3, sino en 4 tipos, y lo mismo, tenemos acá los que están en una situación compensada, y aquí los que necesitan cirugías muy grandes con más de 5 niveles de fusión o 10 segmentos que necesitan tratamiento o que han tenido cirugías múltiples, de múltiples niveles y que necesitarían cirugías abiertas. Y en el medio, pacientes a los que se les puede tratar preferiblemente con cirugías con cajas. Esto es un poco esquemático y un poco básico, pero finalmente dense cuenta que ustedes para corregir solo lo pueden hacer o a través del hueso o a través de los espacios discales y retirando articulaciones. Las osteotomías pues son mucho más mórbidas y tienen más complicaciones, entonces por eso se ha ido progresando hacia el realineamiento anterior de la columna o hacer osteotomías mínimamente invasivas. En cuanto a la vía, yo creo que aquí, digamos, va a haber discusión entre si lateral o si ante psoas, y va a depender un poco de la experiencia, de la preferencia de cada uno, escoger el corredor, los detalles técnicos y demás. El caso es que el objetivo es lograr posicionar bien las cajas, tener una buena artrodesis y corregir un poco el plano coronal. No olvidar que la rotación vertebral va produciendo alteración de las estructuras y eso nos va a aumentar o disminuir los peligros. Entonces, si nos vamos por el lado de la concavidad, los nervios están más posteriores, están más hacia atrás, y si nos vamos muy atrás podríamos enfrentarlos, pero por el lado de la concavidad, los vasos también están en esta zona. Entonces, habría que escoger de pronto un corredor más tranquilo en el lado contrario. Más o menos esta sería la secuencia de la corrección. Hay gente que empieza de cefálico a caudal, hay gente que lo hace de caudal a cefálico. Aquí ustedes ven esta paciente a quien yo operé y decidí hacer la cirugía por la convejidad. Entonces fíjense que el ángulo de ataque del espacio discal L4-5 por cuestión de la cresta ilíaca, esto me pasó hace como unos, no recuerdo, unos 8 años. Finalmente sí logré llegar al disco, los insertos de prueba los puse bien y cuando metí la caja le hice una subsidencia intraoperatoria, se la puse al cuerpo. Y miren cómo evolucionó a una necrosis avascular y después fue necesario operarla por vía posterior cuando lo que queríamos hacer era una técnica standalone porque la paciente tenía problemas respiratorios. Entonces, las técnicas no están exentas de complicaciones. Este artículo muestra que no hay diferencias en cuanto a corrección. Al escoger concavidad o convejidad, el abordaje por la concavidad se asoció con mayor frecuencia de lesiones neurológicas y, como dice ahí en mi breve experiencia, la convejidad se asocia con más violaciones del platillo vertebral. Las otras 2 veces que me ha ocurrido esto, lo he solucionado retirando la caja
tomando un injerto de la cresta ilíaca, perdiendo un poco de corrección en el segmento, pero poniendo el injerto intercorporal para que el segmento finalmente se fusione. Esto se vuelve un poco más complejo, entonces ahí está toda la lista de chequeo de qué hacer para hacer una cirugía con sleeve. Aquí el mismo caso que les había mostrado, utilizando el algoritmo, tratando de llegar a un primer caso. Miren el posicionamiento del paciente. Con las técnicas OLIF ya no hay necesidad con el abordaje ante psoas, ya no hay necesidad de quebrar la mesa para abrir el espacio, entonces eso favorece que haya menos complicaciones neurológicas. Al final, aquí las marcas en la columna anterior, la columna posterior, el segmento, como se hacía en el artículo clásico de Osgood y de Pimenta, tratando de encontrar el centro entre los clavos cruzados, el centro del disco, para marcar la incisión. Y miren el abordaje, la inserción de las cajas en el paso a paso. Y uno se va poniendo muy feliz porque va viendo que hay una corrección coronal y dice uno, uy, esta es la técnica predilecta para hacer esto. Miren el plano sagital cómo se conserva y miren el resultado al final. O sea, lo que parecía que había corregido mucho, a pesar de que le hicimos vía posterior, pues no corrigió tanto. Pero como les digo, no siempre se trata de dejar en cero la curva. A veces se trata de tener una curva pequeña, fusionada, con un buen balance del paciente. Miren aquí el resultado clínico a 5 años. Este es el tipo de incisión que yo uso. Yo no hago las incisiones transversas pequeñas. Aquí de nuevo el caso que ya habíamos planteado. Esto me lo va a pasar para que no nos alarguemos tanto. Aquí alguna otra paciente con dolor alrededor del ápex. Fíjense que abajo no tiene tantos problemas. La resonancia mostraba una degeneración discal en esta zona. Se veía relativamente bien compensada. Y decidimos hacerle una fusión solo en el sitio del ápex de la curva, con técnica lateral y luego técnica posterior. Y ahí evoluciona. Entonces, ya hablamos de cómo tratar de escoger proximal. Entonces, siempre hay que incluir una cifosis en la zona toracolumbar, sí o sí. Si no hay cifosis en la zona toracolumbar y la curva coronal no es tan grande, pues uno puede parar en L2, que es un buen lugar si logra compensar la curva. La vía de abordaje en esa zona lumbar TLIF. Depende muy de cómo uno se haya entrenado. Yo fui muy amigo de los TLIFs mucho tiempo y con el paso del tiempo he ido migrando hacia los ALIFs. ¿Por qué? Porque dan mejor artrodesis, dan mejor corrección de la lordosis. Y aquí hay un trabajo de Lenke comparando dos grupos de pacientes con deformidad de adulto, 42 con TLIF, 42 con ALIF, con esta edad promedio. Curiosamente, él reporta que en los pacientes con TLIF el tiempo quirúrgico fue menor, aunque el sangrado fue mayor. Y aquí ven ustedes las estadísticas de los dos grupos. Y al final él concluye que las curvas corrigen más en el plano coronal si uno utiliza ALIF y utiliza osteotomías. El ALIF da mejor lordosis, pero el TLIF se asocia con mejor corrección coronal de la curva. Con el paso del tiempo yo creo que eso ha ido cambiando, y con todas las liberaciones que se hacen en la vía anterior y con el poder de los instrumentales posteriores, creo que finalmente hoy en día les puedo decir que para el E5-S1 prefiero ALIF, a no ser que haya una contraindicación mayor para hacerlo. Aquí un caso entonces de una paciente con una curva relativamente pequeña, una estenosis de múltiples segmentos. Fíjense que ha perdido la lordosis entre L4 y S1, como es lo característico de estos pacientes. Y miren que aquí se le aquí se le hicieron laterales y se logró una compensación de la curva y sobre todo una reconstrucción apropiada del plano sagital. Miren aquí la radiografía panorámica. No hay que tratar de excederse para evitar las complicaciones. Y ahí está el resultado de la paciente. Se le quitó el dolor radicular, mejoró mucho el dolor lumbar.
Entonces se plantean varias preguntas, que si la cirugía mínimamente invasiva sirve o no sirve. Entonces, lo que muestran todos esos algoritmos son maneras de tratar de ver a cuáles pacientes se les pueden aplicar técnicas de mínima invasión. Y por supuesto, las conclusiones del artículo, pues uno las infiere del título, ¿cierto? Mayores complicaciones en la cirugía abierta y en las osteotomías, por supuesto. Y ellos dicen que el XLIF logra mejor corrección sagital y coronal, aunque como les digo en la experiencia lo que he visto es que yo los hago en 2 tiempos, no los hago en single position como es la última técnica o lo más reciente. Hago primero la parte anterior de la columna y en un tiempo ulterior hago la vía posterior. Y entre un tiempo y el otro no es que vea una grandísima corrección, o sea, no veo que las curvas corrijan más del 50%. Aquí una deformidad muy, muy grande, ¿sí? Con una paciente con dolor lumbar y que era la misma que habíamos usado para la medición. Miren cómo hay que exagerar el quiebre de la mesa. Esta la hicimos por lateral, no siguiendo exactamente la técnica mínimamente invasiva porque es bien compleja manejar la rotación vertebral. Entonces, localicé los segmentos, hice la planificación de la incisión y al final logré esta corrección. En el primer tiempo no fue tan grande la corrección y en el segundo tiempo se pudo balancear bien. ¿Qué muestra la literatura respecto a estas técnicas? Aquí ustedes pueden ver que lo que quisieron evaluar fue ALIF, técnicas laterales y técnicas de osteotomías de 3 columnas a través del tiempo, viendo qué era lo que iba pasando, ¿sí? Y cuáles pacientes se iban encasillando como candidatos para ser tratados quirúrgicamente. Entonces, con el paso del tiempo, al principio menos pacientes con problemas más graves se operaban y hoy en día operamos más pacientes con problemas más graves con tendencia a tener menos complicaciones gracias a esas técnicas de mínima invasión en la columna anterior. Como les digo, no estoy casado con hacer la corrección percutánea por la vía posterior, siempre me ha gustado y siempre he creído que el injerto óseo en la parte de atrás también es importante y que no siempre todas las vías anteriores logran resolver los problemas mediante descompresión indirecta. A veces los pacientes tienen dolores residuales radiculares, entonces me gusta hacerlo en forma híbrida, pero obviamente eso tiene un costo en sangrado. Entonces, ¿dónde operar a los pacientes? En un centro que tenga las condiciones para el tipo de cirugías. ¿Cuáles son los resultados? Mi profesor Álvaro Silva, con quien trabajé mucho tiempo, me enseñó a decirle a los pacientes, si usted se opera estando medio bien, usted sigue medio igual. Y eso es lo que muestra la literatura. Los pacientes que tienen deformidades mayores, mayores dolores y que tienen calificaciones más bajas en los índices de calidad de vida son los que muestran mejores resultados cuando uno los opera. Para revisar este artículo, que después de haber hablado un poco del balance sagital, este GAP score, que es la calificación de proporción y alineación de la columna, es una manera o un método que trata de evitar el entrar en la receta aquella de que si la incidencia pélvica, que la lordosis lumbar debe ser 9 grados más que la incidencia pélvica, porque no siempre al hacer eso se logra que el paciente esté bien compensado. Entonces, cuando uno lee un poco sobre plano sagital y se acuerda del cono que planteó Dubocet, un cono de la economía en el que uno se mueve para que la columna sea estable. Fíjense que estas medidas del GAP score, que son la relativa versión de la pelvis, la relativa lordosis lumbar, la relativa distribución del índice entre lordosis lumbar e incidencia pélvica y el alineamiento espinopélvico relativo, entre más cercano al color verde, los pacientes funcionan mucho mejor. Cuando el paciente está por acá en esta zona, naranja o ya en la zona casi roja, tiende a tener mayor dolor. Entonces, esto hace parte del planeamiento preoperatorio, lo consiguen en internet, ustedes pueden medir los parámetros, los ángulos, y
y él fácilmente les calcula. Simplemente uno tiene que identificar cuál es el problema clínico que está causando el dolor, bien sea el dolor radicular o la claudicación, de dónde viene el dolor axial y dónde está el problema de la columna. Entonces, la aplicación que existe, tanto en internet como la que pueden descargar en sus teléfonos, les hace un análisis de esas cosas y les dice, mire, este paciente tiene muy poquita lordosis lumbar, hay que corregírsela más entre L4 y S1, o necesita un poco más de lordosis. Aquí no quise involucrar los diferentes planos sagitales del Russoli porque pues, se haría demasiado más extensa la conferencia. Las complicaciones son muchas y hay dificultad para definir qué es una complicación y también para definir cuáles son mayores o menores. Por ejemplo, si usted tiene un desgarro dural durante una cirugía de estas y el desgarro dural no produjo ni cefalea, ni fístula, ni produjo nada, pues fue una complicación pequeña. Pero si el desgarro dural se asoció a déficit neurológico, se convirtió en una complicación mayor. Entonces, los reportes pues, son muy desalentadores, porque si ustedes recuerdan lo que les mostré de calidad de vida, los pacientes, primero, tienen una calidad de vida peor que los de otras condiciones crónicas. Segundo, con el tratamiento conservador no logran una mejoría y para poder mejorarlos hay que someterse a este riesgo, digamos que poner en la balanza el riesgo-beneficio a veces no es fácil y por eso es que estas técnicas de las que hablamos de mínima invasión cada vez están más en boga para tratar de resolver los problemas. Entonces, recuerden, a mayor complejidad y nivel de agresión de la cirugía, mayor porcentaje de complicaciones. Eso es algo lógico. No hay que leer mucho ni estudiar mucho para entender que eso es lo que tiene que ocurrir y por eso estamos tratando de llevar la cirugía a expresiones menores, a agresiones menores, para finalmente lograr hacer mejor tratamiento. Entonces, para llevar a casa, la escoliosis es una patología muy frecuente que no es fácil de tratar. La vía anterior mínimamente invasiva, sea por abordaje lateral, por abordaje ante psoas o aún por ALIF, ofrece una muy buena opción para disminuir el sangrado y tener mejores posibilidades de fusión. El paciente generalmente se opera por dolor y se siente muy bien luego de que uno le hace la vía anterior y generalmente le dice a uno, doctor, ¿seguro que me tiene que hacer la de atrás? Tratándose de deformidades, por supuesto que sí, especialmente deformidades grandes. Un problema grande es cómo escoger los límites de fusión, entonces hay que leer todo esto del gap score, los artículos de Schwab, familiarizarse con el plano sagital, porque los mayores problemas de los pacientes en el posoperatorio son esos. Y ahí está en azul, si usted quiere convertirse en un cirujano de mínima invasión, que es la tendencia de todos los de su generación, de la generación de los residentes, pues no escoja un caso de escoliosis para iniciar con la mínima invasión o uno de deformidad grande, no. Familiarícese primero con las técnicas abiertas. Los objetivos de la cirugía son los mismos, no importa la técnica que usted utilice. ¿Sí? No hay que dejar recta la columna, hay que descomprimirla, hay que fusionarla en una posición armónicamente compensada del tronco para que el paciente se sienta bien. Muchas gracias, espero que todavía estén despiertos y si hay preguntas, pues si tienen unos minuticos podemos resolverlas. Camila. Sí, doctor, estoy revisando acá el chat si hubiera mensajes o algo. Ok. No sé, mis compañeros, si alguno tiene alguna pregunta. Si alguno quiere abrir el micrófono y si yo sé la respuesta, pues con mucho gusto lo puedo hacer. Si no lo sé, Doctor, prometo estudiar y... ¿Doctor Segura? Sí, Hola. conozco esa voz. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Pues es que a mí me pareció muy interesante la experiencia que hemos tenido con respecto a los casos de Stanalone, que como decía el doctor al final, muchas veces el paciente dice, yo me siento muy bien con la vía anterior, no hay necesidad de hacer la vía posterior, pero usted que tiene mucha más experiencia que nosotros, ¿cuál es el abordaje que piensa que uno debe hacerle a este paciente y el espacio entre las dos cirugías, entre la vía anterior y la vía posterior? Y si indefectiblemente hay que hacer siempre las dos vías, por lo que nos decía que a veces el paciente mayor con muchas complicaciones aguanta solo con la vía anterior.
pero con la poca experiencia que yo tengo, he visto que el standalone se complica bastante. ¿Usted qué nos podría decir de eso? Mm, el problema es para que el auditorio no vaya a tener un choque mental. No puede uno generalizar todos los pacientes, ¿cierto? Y por eso hay que tratar de dividirlos entre entre los que tienen deformidades muy grandes y los que tienen factores de riesgo para tener pseudoartrosis, como el tabaquismo, osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces, si uno considera un grupo de pacientes a los que les ha hecho una fusión intercorporal, independiente de deformidad o no de deformidad, probablemente haya un número alto de pacientes a los que les funcione bien el standalone. Incluso ustedes ven publicaciones donde para tratamiento de espondilolistesis hasta grado 3, ísmicas, hay autores que hacen solo vías anteriores y no hacen vías posteriores con resultados reproducibles. El asunto con estos pacientes, perdónenme, ya que estamos aquí compartiendo la pantalla, el asunto con estos pacientes es, lo que va pasando con el tiempo. Entonces, muchos hacen subsidencias, muchos logran a pesar de la subsidencia fusionarse, pero a algunos les queda el componente del dolor facetario. Entonces, ya que tengo abierto esto por aquí, aunque yo sé que están cansados, pero es un caso ilustrativo de la situación. Entonces, este paciente, perdón que están en inglés, tenía una cruralgia, había tenido un dolor crónico, tenía diabetes, Parkinson, que es una situación que se nos puede presentar y que complica la vida porque es uno de los factores de riesgo para que hagan pseudoartrosis, y estaba en una situación de postración porque el dolor no mejoraba. Esta era su resonancia, tenía una hernia grande asociada a una estrechez en el L3-4, que era la zona donde hay la laterolistesis, y un canal estrecho en los diferentes niveles. El dolor venía predominantemente de acá, se le hizo un bloqueo y con esto logramos controlar el dolor unas pocas horas y al final nos tocó decidir qué hacer. Y miren, esta era la columna del paciente, entonces aquí tiene una escoliosis pequeña, pero miren el plano sagital, que es muy característico de los pacientes con este tipo de problemas neurológicos que tienden a desarrollar una camptocormia, ¿cierto? Y a tener una columna que prácticamente es una C en el plano sagital. Entonces, uno dice, bueno, le puedo quitar la hernia, sí, podría ser una opción, le puedo ofrecer alguna opción mínima invasiva para no agredirlo tanto. Después de mucho considerarlo, finalmente le hicimos una cirugía lateral con el abordaje como les muestro. Y miren al paciente a la primera semana posoperatoria, feliz, se pudo parar de la cama, pudo estar bien, una incisión pequeña, no se descompensó, no fue a la UCI, felices. Entonces, aquí está su radiografía panorámica. Fíjense lo que les decía, no corrigió tanto, pero uno dice, bueno, este tipo de curva uno la puede aceptar mientras el paciente esté bien. La preocupación era qué iba a pasar con esto, ¿sí? Pero a los 2 meses posoperatorio, miren cómo regresa, con una escoliosis antálgica, con mucho dolor lumbar, ya no tanto dolor radicular, se podía mover, pero miren la deformidad. Y al final lo que tuvimos que hacer fue completar la cirugía. Entonces, muchos pacientes, digamos, el sistema de salud a veces tiene la complicación de que uno les pueda hacer la vía anterior, les da salida y mientras les autorizan el segundo tiempo, pasan meses. Unos de ellos se mejoran, pero algunos de ellos, en un número que es difícil de establecer, tienden a evolucionar como este paciente que les estoy mostrando. Entonces, hay que individualizar cada caso y hay que tratar de plantearle al paciente cuáles son sus opciones y qué es todo lo que puede pasar. Mírenlo aquí, después de la corrección, ahí están los parámetros preoperatorios, los parámetros posoperatorios. Fuimos un poco en contra de la naturaleza
paciente ya lleva operado 3 años y hasta el momento no ha desarrollado cifosis de la unión, no ha hecho pseudoartrosis, está satisfecho con el procedimiento, pero siempre son casos complejos, ¿sí? Son casos que lo ponen a uno a pensar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí esto se me... Yo, doctor Juan Pablo Leal, residente de neurocirugía. Hola, Juan Pablo. Profe, una pregunta, en esos casos grandes en los que tiene que hacer una extensión y corrección de la escoliosis, que tiene que bajar hasta 5.1, cuando Sí. necesita el soporte anterior intersomático, ¿usted hace doble vía? O sea, es decir, si necesitamos las de las superiores, 4-5, 3-4, 2-3, ¿lo hace por un abordaje y el 5-1 por otro abordaje anterior o Digamos trata de utilizar la misma? Digamos que el punto hacia donde ha venido cambiando la cosa es hacia lo que se llama single position surgery, ¿cierto? Que a mí me parece que le hace falta una palabra porque es como debería decir single position anterior y posterior, ¿sí? Y entonces, en lo personal, yo hago el ALIF por un abordaje fan and steel pequeño, limitado, y hago los laterales como se vio en los casos que mostré ahí. No hago una sola incisión. He ido tratando de migrar hacia poder hacer las dos cosas en la misma posición, porque obviamente la vía anterior se convierte en algo mucho más largo. Si hago el ALIF, pues comienzo primero haciendo el ALIF en supino y luego volteo al paciente. Entonces ahí se pierde un poco de tiempo y esa es la razón, digamos, por la que se ha venido migrando a tratar de hacer tanto el ALIF como los laterales en una sola posición, haciéndolo en decúbito lateral y adicionalmente instrumentando el paciente en la parte posterior con mínima invasión, con tornillos percutáneos y haciendo una corrección mínimamente invasiva en esa zona de atrás. No tengo la destreza para hacer la cosa, me suena lógico por tratar de ahorrar tiempo, por tratar de ahorrar sangrado. No me gusta mucho la exposición a la radiación, pero pues eso no es un tema de gusto o no. Finalmente, con el paso del tiempo, la navegación, el OAR, todo esto tendrá que venir y seguramente a ustedes les va a tocar una cosa diferente. Pero en el momento, o sea, actualmente, yo hago ALIF, luego hago el lateral y el segundo tiempo trato de hacerlo entre, entre los 7 y los 10 días, dependiendo de factores administrativos y factores clínicos del paciente. Uno piensa que esos abordajes mínimos anteriores no sangran mucho, cuando a veces por radiculitis o porque el paciente tiene algo de dolor y uno no está confortable y hace una resonancia, a muchos les encuentra uno algo de hematoma del psoas y siempre antes de volverlos a programar es bueno hacerles un control de hematocrito hemoglobina porque el paciente se puede anemizar un poco y no estar en buena condición para el segundo tiempo, que si se trata de una estrategia híbrida como las que yo hago, pues es un procedimiento cruento y si le vamos a hacer osteotomías, pues va a sangrar más y no va a estar bien. Entonces, eso es lo que hago en el momento. Yo creo que ustedes se van a ir familiarizando con las técnicas y van a ir viendo qué les resulta bien y qué no. Lo que siempre les digo a mis fellows especialmente es, uno cuando se está entrenando no tiene muchas oportunidades de ver qué pasó en el largo plazo con el paciente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el que estaba rotando conmigo se debió ir pensando que la solución de la vida es el XLIF, y si cambió de rotación y no vio lo que pasó al segundo mes, pues no se dio cuenta que el paciente no iba bien, ¿no? Entonces yo creo que esto es un abrebocas. Además son muy extensos, todo esto que hemos cubierto da para hacer un curso de 2 días con charlas muy profundas sobre cada uno de los pequeños temas, sobre acondicionamiento del paciente, índice de fragilidad, análisis del balance sagital, técnica quirúrgica,
complicaciones, cómo evitarlas, monitoreo electrofisiológico, etcétera, etcétera. O sea, es un campo muy extenso, pero es un campo al que ustedes se van a enfrentar en su día a día y lo tienen que conocer. A alguno le gustará, porque como decía yo al principio, para eso se necesita un poco de mente retorcida y de aberración. A otros les gustarán cirugías más elegantes, más pequeñas, más tranquilas, pero creo que es nuestra obligación aprender a cómo enfocar a estos pacientes y cómo tratarlos.